Vamos a iniciar el tema del día de hoy. Hoy iniciamos con el capítulo número 18, continuando con nuestro estudio del segundo libro de Reyes. Y aunque vamos un poco despacio en estos tiempos, ¿verdad? Avanzando poco a poco, quiero decirles que es una información muy esencial la que estamos recibiendo, porque de aquí tenemos muchos ejemplos como para nosotros, pues caminar en la vida como Dios nos ha llamado a hacerlo. El día de hoy vamos a estudiar acerca del reinado de Ezequías y fue un reinado justo. Y en el versículo 1 y 2 del capítulo número 18 nos dice que Ezequías reina sobre Judá durante 29 años. Dice que en el tercer año de Oseas, recuerden que este Oseas es el rey de Israel, el rey del reino del norte, y era hijo de Elá. Y bueno, comenzó a reinar Ezequías, el hijo de Acaz, rey de Judá, y cuando comenzó a reinar era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. Bueno, mis amados, quiero decirles que Ezequías llegó al trono de Judá justo al final del reino de Israel. 3 años después del inicio de su reinado, los ejércitos asirios sitiaron a Samaria, como lo estudiamos el día de ayer, y 3 años después de eso el reino del norte fue conquistado y fue llevado preso, cautivo. Y bueno, pues vemos aquí cómo el triste destino del reino del norte seguramente fue una lección muy valiosa para ahora el rey Ezequías. Él vio de primera mano lo que pasa cuando el pueblo de Dios rechaza a su Dios y a su palabra y se van en pos de otros dioses a adorarlos. Bueno, pues que esto sea pues lo suficiente como lección para nosotros, una lección muy valiosa, no solamente para el rey Ezequías, sino para nosotros también, de ver que cuando nosotros rechazamos a Dios, cuando rechazamos a su palabra, cuando nos vamos en idolatría a otro tipo de adoración, pues vemos el final que nos espera, mis amados. Pero hoy tenemos la gran oportunidad de que con toda esta lección, con toda esta instrucción que estamos recibiendo de parte de Dios, pues tengamos a bien encaminar nuestros días pues hacia el amor y el temor de Dios. Entonces vemos aquí que en el tercer año de Oseas es cuando este hombre empieza a reinar y el reino de Ezequías duró por 29 años. De hecho, se le ha considerado y se ve a través de la palabra de Dios como Ezequías fue uno de los mejores reyes de Judá, del reino del sur, y por lo tanto, pues tuvo un reinado largo y bendecido en su mayoría. Del versículo 3 al 6 se nos habla acerca de la rectitud de Ezequías. Dice que hizo lo recto ante los ojos de Jehová un dato muy, muy especial, mis amados. Quitó los lugares altos. Pues aquí vemos cómo se rompe, ¿verdad?, con la tradición de lo que habían venido viviendo los reyes de Judá, los reyes del sur. Ezequías fue uno de los reformadores más celosos de Judá. Y cuando me refiero a las reformas que hacen estos hombres, es cuando justamente vienen a hacer cambios esenciales en la vida del pueblo, a hacer reformas específicas, pues él en un celo, ¿verdad? Por lo que Dios ha declarado en su palabra, por lo que Dios pide. Y él prohíbe incluso la alabanza en los lugares altos. Esos eran altares populares, ¿verdad? Que se habían establecido conforme lo deseaba el rey en turno. Y bueno, eran tan populares que pues se había hecho esa práctica muy común, pero déjenme decirles que no era según la dirección de Dios. Dios nunca estuvo contento con esta práctica, pero ninguno de los otros reyes, como hemos estudiado, pues había encontrado el valor de prohibir esta práctica, esa tradición. Y Ezequías lo hizo. Él fue el que tuvo esa reforma
y mandó destruir absolutamente todos los lugares altos de adoración. De hecho, nos comenta la palabra de Dios que hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. En el libro de los Números ya estudiamos que durante el tiempo de la plaga de las serpientes, ¿verdad?, sobre toda la nación, Moisés hizo una serpiente de bronce para que la nación la mirara y fuera salvada de la muerte por la mordida de las serpientes. Eso lo podemos ver en el libro de Números, como les comento. Y la afirmación aquí en el segundo libro de Reyes, pues nos dice que esta serpiente de bronce particularmente había sido preservada durante 800 años, imagínense, casi un milenio, y había llegado a ser adorada como Neustán, así la declaró Ezequías. El celo que él tenía, que Ezequías tenía por las cosas de Dios, pues lo llevó a hacer pedazos este artefacto de bronce y puso fin a la adoración idólatra de ese objeto. Quiero hacerles el comentario de que esta serpiente pues fue algo maravilloso. Cuando el afligido pueblo de Israel veía esa serpiente, pues venían a salvación, y fue incluso, fíjense bien, una representación del mismo Señor Jesucristo. De hecho, la declaración que hizo nuestro Señor Jesús ahí en Juan 3, versículos 14 y 15, déjenme citarlo para ustedes. Juan 3, versículos 14 y 15, dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta fue una representación, una tipificación de nuestro Señor Jesucristo. Y démonos cuenta de una condición y una situación muy especial, mis hermanos. Al mismo tiempo, fíjense bien cómo el hombre pudo tomar algo tan bueno y tan usado por Dios y convertirlo en un ídolo peligroso. Y es lo que sucede en nuestras vidas en muchas ocasiones. Algo tan bueno como la representación misma de Cristo para salvación y vida eterna, desgraciadamente el hombre lo lleva a situaciones que no corresponden a una adoración genuina al Dios vivo y verdadero. De la misma manera, fíjense bien que algunas veces las cosas buenas se vuelven ídolos y por lo tanto deben ser destruidas. Por ejemplo, fíjense bien lo que les voy a comentar. Si la cruz verdadera de nuestro Señor Jesucristo, ese instrumento de tortura que se usó en aquel momento, o su vestimenta de cuando fue enterrado, ¿se acuerdan que normalmente pues los envolvían en un sudario? Aún si verdaderamente ese sudario, esa mortaja fuera descubierta y estos objetos se volvieran distracciones idólatras, pues entonces sería mejor destruir ese tipo de objetos, porque nos desvía completamente la atención de adoración. Dios nunca va a permitir que su gloria se pueda compartir con algo o con alguien. Y de esa manera aquí, este rey, pues nos hace una observación y nos hace una demostración de que cualquier objeto, por sagrado que pudiera parecernos a nosotros como seres humanos, debe siempre estar por debajo de la adoración a Dios. Nunca debe rebasar la adoración al Rey de Reyes, porque se convierte en idolatría. Entonces, vemos cómo este hombre fue capaz de romper con la tradición, de destruir un objeto que se había convertido en anatema, en algo que llevaba a maldición, aunque de inicio fue algo que pudo traer mucha bendición a la vida del ser humano que volteaba a ver a esa serpiente de bronce y pues de esa manera recibir sanidad cuando era picado o mordido por una serpiente.
Bueno, mis amados, quiero decirles que desgraciadamente mucha gente aquí en nuestro México, tristemente, prefiere mil veces más atender a la tradición popular que a la palabra de Dios. Y tan es así que lo vemos pues constantemente, sobre todo en los pueblos, ¿verdad? De nuestro México, en donde, y algunas ciudades grandes que todavía siguen mucho la tradición que se generó por años, por siglos. Tan es así que, por ejemplo, pues de aquí de Toluca vemos en un determinado tiempo cómo hay una peregrinación tan exageradamente grande que no han podido quitar esa tradición y pues nada más es objeto de idolatría, porque hacia el lugar a donde van, hacia el santuario a donde van todas estas personas exponiendo su vida, pues simplemente van a hacer idolatría. No van a adorar al Dios vivo y verdadero, mucho menos van a rendirse delante del Dios de la Biblia, van a rendirse ante un ídolo. Y eso es lo que nosotros, pues poco a poco tenemos que ir ayudándole a la gente a comprender para hacer esa reforma, así como lo hizo el rey Ezequías, de quitar ese tipo de tradicionalismos, por lo menos de nuestra familia, de las personas que están cercanas a nosotros, mis amados. Entonces, retomando el punto, quiero decirles que aunque fue un homenaje interesante, el hecho de que pudieran de alguna manera pues tener esa serpiente de bronce como un objeto consagrado y sagrado que Dios permitió que se utilizara para sanación, pues debe ser destruido porque presenta una tentación constante a la idolatría. Por eso ustedes y yo pues no tenemos ningún objeto que nos permita siquiera pensar que allí está nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros no podemos encasillar a Dios en ningún objeto, en ninguna imagen creada por el hombre, porque pues nosotros somos tan pequeños delante de la grandeza de Dios, nuestra imaginación, nuestra capacidad intelectual nunca va a alcanzar como para que en algo podamos verdaderamente expresar la grandeza de Dios. Por eso nosotros tenemos una fe y creemos no por vista, mis amados hermanos, creemos por fe. Creemos que verdaderamente hay un Dios todopoderoso, que aunque no lo podemos ver, sí lo podemos sentir en nuestra vida. Entonces, veamos que aquí, si alguna vez en este mundo hubiera una reliquia de gran antigüedad, recuerden que una reliquia es un objeto que en algún momento pudo ser de uso personal de una persona a quien se le atribuyen ciertas cualidades, ¿verdad? Ciertos milagros, aun cuando pudiera tener una autenticidad indiscutible, ¿verdad? Una reliquia que ya tenga, aunque cientos o miles de años, sobre la cual no hubiera ninguna pregunta en cuanto a que indiscutiblemente la poseyera, por ejemplo, Moisés, como esa serpiente que él mismo hizo, y fuera además una reliquia que hubiera poseído un poder milagroso, como lo desarrolló esa serpiente, pues déjenme decirles que aún así debe ser rota en pedazos, porque el pueblo, ¿verdad? De Israel le había estado quemando incienso a eso, a ese objeto, no a Dios. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que comprender ahora en estos tiempos que nosotros como pueblo de Dios debemos estar siempre en guardia contra la idolatría en esta actualidad. Y hay muchos peligros de idolatría en la iglesia moderna, mis amados. Por ejemplo, la iglesia moderna, desgraciadamente, en muchas ocasiones hace ídolos de los líderes. Y lo podemos ver en cualquier momento. Hacen un ídolo de la educación, hacen un ídolo de la elocuencia humana, de la habilidad del ser humano para transmitir mensajes. Hacen de un ídolo, ¿verdad? Un ídolo de las costumbres y los hábitos hasta del ministerio que tenemos. Muchas veces ya volvemos a la condición de religiosidad y hacemos todo idéntico cada 8 días, cada 8 días, cada 8 días.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer, mis amados? Pues pedir la dirección a Dios para, si Él nos lleva a tener algún cambio, hacerlo sin tener ningún problema, no con la condición de que es que por costumbre nosotros hacemos esto y esta es nuestra liturgia y de esta manera se tiene que hacer. Podemos, si Dios nos lleva a hacer cambios, hacerlo sin ningún problema. Muchas personas, desgraciadamente, idolatran formas, objetos, situaciones que no vienen ni siquiera a representar a la deidad que nosotros tenemos. Bueno, también vamos a ver cómo Ezequías pues nombra a esa serpiente de bronce con el nombre de Nejustán, que significa pedazo de latón. Y es una manera en que este hombre le resta completamente la importancia a este objeto que ya había sido convertido en un ídolo. Y pues justamente Ezequías transforma este objeto de una falsa adoración a basura de metal. Por eso lo nombra ahí Nejustán, si leyeron el capítulo, el versículo. Entonces, en ese sentido, pues simplemente vemos que nosotros podemos llevar las cosas al orden correcto delante de Dios y delante de la gente, nombrarle a las cosas por su nombre correctamente. La serpiente de bronce, pues no era más que un pedazo de latón y por lo tanto no tenía que tener esa importancia de objeto de idolatría que el pueblo ya le había dado. Entonces, mis amados, nosotros tenemos que caer en cuenta de que las cosas tienen que ser como deben de ser delante de Dios. Dice la palabra de Dios: en Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ezequías puso su esperanza en Jehová Dios. Y fíjense, declara que ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Y esto dice mucho, porque Ezequías fue único en la pasión y la entrega y en la energía que despliega en la confianza plena, en su confianza personal en Dios. Y quiero decirles que esto es aún más increíble cuando consideramos que su padre Acaz fue uno de los peores reyes que tuvo Judá. Aquí la palabra de Dios nos enseña, mis amados hermanos, cómo nuestra relación siempre va a ser personal. Esa relación, independientemente de la relación que hayan tenido nuestros padres, nosotros tenemos ahora la obligación de tener una relación correcta delante de Dios. Esto nos lleva a entender que aún si nuestros hijos, ¿verdad?, no quieren tener una relación correcta con ese Dios todopoderoso, pues ellos tendrán que pagar sus consecuencias. El día de hoy, lo que a ustedes y a mí nos corresponde quedarnos es con nuestra responsabilidad y con nuestro derecho de ejercer, ¿verdad?, esa confianza plena en Dios que es para nosotros y de nosotros. Entonces, vemos que aunque el padre de Ezequías, que se llamó Acaz, fue uno de los peores reyes que tuvo Judá, pues él simplemente vemos que vino a hacer lo correcto delante de Dios. Y esto debe ser notable, por eso lo estoy recalcando, que un hombre como Ezequías pudiera ser el hijo de Acaz, y sin embargo, pero debemos también ver que toda su vida de este Ezequías estuvo bajo la tutela, bajo la influencia de el profeta Isaías. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender esta bendita palabra? Que cuando nosotros venimos a escuchar la voz de Dios, es como somos direccionados correctamente y hacemos lo que debemos y no lo que queremos. Estoy haciendo este énfasis, ¿por qué? Porque Ezequías se dio a la tarea de escuchar la voz de Dios a través del profeta Isaías. Y aun cuando su padre era el rey, pues él tuvo, ¿verdad?, una influencia muy notoria por parte del profeta. Y al escuchar la voz de Dios a través del profeta, pues
empezó a hacer las reformas cuando él subió al trono. De esta manera, hoy les invito, mis amados hermanos, que verdaderamente toda la influencia que podamos tener ustedes y yo sea por parte de la palabra de Dios, que sea la voz de Dios dirigiendo nuestras vidas y no las tradiciones de nuestros padres o de nuestro de nuestro entorno, perdón. Entonces, vamos haciendo las cosas correctas y es por eso que estamos estudiando todo esto para de esa manera pues poder generar los cambios necesarios, las reformas necesarias, primeramente en nuestra vida, para después poder trasladarla a nuestros seres queridos y a la gente que Dios permita que se crucen en nuestro camino, pues para cumplir el objetivo de predicar la palabra de Dios, mis amados. Ya del versículo 7 al 8 se nos muestran los logros políticos que tuvo Ezequías. Dice la palabra de Dios, y Jehová estaba con él, y a donde quiera que salía prosperaba. ¿A ustedes les gustaría vivir esa experiencia, que a donde quiera que vayamos, la prosperidad que Dios traiga en las empresas que emprendamos sean así? Pues justamente es lo que tenemos que hacer, buscar la presencia de Dios, que Dios sea el que nos dirija. Por eso dice la palabra de Dios, y Jehová estaba con él. Asegurémonos todos los días, mis amados, y le damos la gloria a Dios y gracias a Dios, porque así como decía nuestra hermana Angelita en la oración, que le dábamos gracias a Dios y le damos gracias a Dios porque tempranito, ¿verdad? Todos los días, pues tenemos la bendición de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque es lo que estamos haciendo en este momento. Cuando leemos la palabra de Dios, cuando permitimos que el Espíritu Santo venga a nuestra vida y nos enseñe y nos guíe por el camino que debemos tener y tomar, pues empezamos un día pleno, un día próspero. Ya desde ahorita, ya nuestro día empieza a declararse en prosperidad, mis amados. Entonces, vemos aquí cómo debido a la fiel confianza que Ezequías tenía en Jehová, en Dios Todopoderoso, pues Dios lo bendijo en todo. Así ustedes y yo. Fíjense, voy a hacer este comentario y muy propio. Ustedes y yo podríamos ya haber destinado este tiempo, esta hora de 8 de la mañana, 9 de la mañana, lo podríamos destinar para muchas otras cosas. A lo mejor para ir al gimnasio, a lo mejor para ya empezar a atender nuestro negocio, a lo mejor para, pues, hacer otro tipo de actividades. Pero la gloria sea para el Señor porque hemos decidido atender en este momento al Rey de Reyes y empezar a hacer de nuestro día un día de bendición. Así es como debe operar. Entonces, Dios ha de bendecir el resto del día. Nosotros en este momento estamos propiamente diezmando de nuestro tiempo para Dios. Y esto pues viene a generar una condición y un ambiente propicio para que Dios bendiga el resto del día. Y de esa manera poder nosotros ser prosperados en todo lo que emprendamos, porque vamos con la guianza divina. Fíjense que esto que Ezequías tenía a través de la confianza en Dios, pues cumplió con una promesa que Dios le había hecho mucho tiempo atrás al rey David y a toda su descendencia. ¿Cuál fue la promesa? Dios les dijo que si lo obedecían, su reino estaría seguro por siempre. Y esto pues se viene a cumplir hasta la vida de Ezequiel y después en la posteridad hasta la vida de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vemos aquí cómo el rey Ezequías se rebela contra el rey de Asiria y no le sirve más. Ya no le paga tributo, ¿verdad? Aun cuando en ese tiempo Asiria fue lo suficientemente poderosa para derrotar el reino del norte, ¿verdad? Al reino de Israel. Sin embargo, fíjense que Ezequías, el rey del sur, el rey de Judá, se mantuvo fuerte. Y no por sus fuerzas, mis amados, no por su poderío militar, no por su entereza, sino porque Dios bendijo al confiado y obediente rey Ezequías. Cuando nosotros llegamos a este conocimiento, cuando nosotros
verdaderamente absorbemos no solamente la información, sino también la esencia de este conocimiento, déjenme decirles que el enemigo de nuestras vidas no va a poder contra nosotros, aunque se presente fuerte, aunque se presente grande, aunque nuestros problemas en este tiempo pudieran ser increíblemente grandes para nosotros, pues cuando nosotros nos mantenemos en fidelidad y en confianza, nuestra fe está depositada en ese Dios todopoderoso, Él nos bendice y subyuga, derrota al enemigo. De hecho, ya lo hizo, ya nos ha dado la victoria. Entonces, vemos aquí cómo Ezequías se quitó el yugo, ¿verdad? De esa tiranía y del tributo que tenía que pagar, pues que desde que su padre pues se sometió perversamente ante el rey de Asiria, ¿se acuerdan? Porque él trató de hacer una alianza con Asiria para derrotar al rey del norte. Eso lo hizo Acaz, pero Ezequías tomó esa total independencia que la soberanía de Dios había establecido sobre la casa de David. O sea que Ezequías escuchó la voz de Dios y él, al momento de comprender que Dios le había dado una promesa a su ancestro David, él podía retomar esa promesa y hacerla suya. Es lo que yo he estado predicando y enseñando, de que las bendiciones de Dios ya están en la mesa. Solamente nos corresponde a nosotros, ¿verdad? Tomarlas. ¿Se acuerdan que el domingo, hacía yo la referencia de que las bendiciones son como un tendedero de ropa y que solamente los valientes se atreven a tomar y hacer suya? Dice la palabra de Dios que el reino de los cielos sufre violencia. El enemigo no quiere que tú y yo tomemos las bendiciones que Dios ha dado, pero dice solamente los valientes arrebatan. Bueno, pues hay que arrebatar esas bendiciones. Ezequías no se quedó abajo con esta condición. Él dijo, no, Dios prometió a mi ancestro David que su reino permanecería. Por lo tanto, yo no tengo por qué seguir subyugado ante el rey de Asiria. Entonces, fíjense bien que allí él dice, no te vuelvo a pagar impuestos, y simplemente dejó ese yugo que tenía y lo hizo con valentía, con arrojo. Bueno, también dice la palabra de Dios que hirió a los filisteos. Ezequías también encontró éxito en subyugar a los agresivos vecinos de Israel, a los filisteos. Entonces, este hombre empezó y trabajó por una Judá fuerte, libre e independiente. Es lo que tú y yo tenemos que hacer, trabajar por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestras mujeres, por nuestra descendencia, mis amados, para que de esta manera vengamos, como este hombre, ¿verdad?, a ser completamente libres e independientes, fuertes delante de Dios, porque el Señor nos ha dado esa bendición. Arrebatemos esa bendición, mis amados, no solo para nosotros, sino para nuestras generaciones. A mí no me gustaría ver a mis nietas o a mis bisnietos en su momento, pues otra vez atrapados por el lazo del pecado, mis amados. Yo quiero que mis generaciones sean libres y por eso estoy peleando por ellos desde mi habitación, desde mi cuarto de guerra, ¿verdad? De rodillas delante de Dios, porque mis generaciones sigan en libertad de aquí para adelante. Y así lo tenemos que hacer todos ustedes y yo, en el nombre de Jesús. Bueno, del versículo 9 al 12 se nos narra cómo Israel, el reino del norte, cae en el exilio durante el reinado del rey Ezequías. Dice que en el versículo 9 que en el cuarto año del rey Ezequías, que era el año séptimo de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, subió Salmanasar, rey de los asirios, contra Samaria, y la sitió y la tomaron al cabo de 3 años. En el sexto año de Ezequías, el cual era el año noveno de Oseas, el rey de Israel,
fue tomada Samaria. Y el rey de Asiria llevó cautivo a Israel a Asiria y los puso en Alá, en Arbor, junto al río Gozán y en las ciudades de los Medos, por cuanto no habían atendido a la voz de Jehová su Dios, sino que habían quebrantado su pacto y todas las cosas que Moisés, siervo de Jehová, había mandado. No las habían escuchado ni puesto por obra. Bueno, pues fíjense bien, ver que Samaria, la capital del reino del norte, ¿verdad?, fuese tomada, pues debió haber sido una experiencia muy aleccionadora, como les comentaba al principio, para el reino de Judá, para el reino del sur, para el rey Ezequías en particular. La cruel devastación traída por los asirios a Samaria, pues mostró las calamidades que podían venir sobre el pueblo desobediente de Dios. Que esto, como les vuelvo a repetir, sea un ejemplo para nosotros, mis amados. Seamos obedientes. Entonces vemos cómo desde este momento, ¿verdad?, el reino del sur, pues no solo sería conocido por el nombre de Judá, sino también por el nombre antiguo de Israel. Retoman el nombre de Israel. Ya no era nada más el reino del sur, sino en ese momento, como el reino del norte ya había prácticamente desaparecido, pues entonces Judá retoma el nombre completo de Israel como nación. Desgraciadamente vemos que pues no, el reino del norte no había escuchado la palabra de Dios y mucho menos la había puesto por obra. El reino del norte pues no eran menos israelitas ni descendientes de Abraham por la sangre que las personas del reino del sur, eran iguales, ¿no? Dios había hecho una promesa a Abraham y de Abraham sale también Isaac y de Isaac Jacob y de allí las 12 tribus que componían correctamente, enteramente al reino de Israel, ¿verdad?, a la nación de Israel. Por lo tanto, pues vemos que Dios había establecido todas las bendiciones tanto para los que después fueron el reino del norte como para los del sur. Entonces, esto mostró claramente a Judá que cuando ellos también dejaran de escuchar la voz de Dios y dejaran de poner por obra los mandamientos de Dios, pues también enfrentarían el juicio de Dios. Entonces, vemos ya después del versículo 13 al 16 la amenaza, ¿verdad?, a Siria durante el reinado de Ezequías. Ezequías intenta comprar la paz con los asirios. Y bueno, vamos a ver que dice la palabra de Dios que a los 14 años del rey Ezequías subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá y las tomó. Esto, mis amados, fue aproximadamente 5 años después de la caída de Samaria. Ahora el rey de Asiria pues llevó su fuerza contra el reino del sur, contra Judá, quien los había resistido exitosamente en el pasado, como lo leímos en el segundo libro de Reyes, capítulo 18, versículo 7. Pero ahora, pues el rey de Asiria capturó todas las ciudades fortificadas de Judá y solo necesitaba tomar la capital, a la misma Jerusalén. Recuerden que Jerusalén era la capital del reino del sur. Para conquistar por completo a todo el reino, a toda la nación de Judá. Entonces, aquí vemos que hay una mención de la ciudad de Laquis, porque esa ciudad es muy importante históricamente. Laquis estaba aproximadamente a 50 kilómetros al sudoeste de Jerusalén. Y bueno, pues al momento de tomar a esta ciudad, que era una de las ciudades más importantes de Judá, era fortificada, pues estamos viendo que ya estaban a punto propiamente de tomar a la ciudad de Jerusalén, la capital. ¿Y qué dice Ezequías? Dice, yo he pecado, apártate de mí, se lo está diciendo al rey de Asiria, y haré lo que me impongas. Esta era una clara, mis amados hermanos, aunque entendible de alguna manera, falta de fe por parte de Ezequías. Este rey sintió que era más sabio, fíjense bien, cuando de repente el temor nos invade, cuando el enemigo cumple su objetivo de, como león rugiente, ¿verdad?, que anda buscando a quien devorar, ruge
y entonces, pues de alguna manera trae temor, pues así le pasó al rey Ezequías en ese momento. Él, al escuchar y al ver que el reino de Asiria estaba ya por conquistar a la ciudad de Jerusalén, a la capital, y con eso, pues completamente acabar con todo el reino, pues en vez de escuchar la voz de Dios y en vez de tener la fe en Dios que había venido teniendo durante mucho tiempo y por eso Dios lo fortalecía y le daba victorias, pues él sintió que era más sabio pagar al rey asirio tributo y volverse su súbdito que confiar en Dios para defender a Judá contra ese poderoso rey. Y les comento, es lo que hace el enemigo ahora en nuestras vidas, en esta actualidad. Nos, de alguna manera, amedrenta, pues, con la problemática que estamos viviendo. ¿Cuánto nos amedrentó con la situación de lo del el COVID? Y vean, ahorita, por ejemplo, pues tristemente se ve en la iglesia de Jesucristo una deserción de parte de muchos hermanos, una inactividad, un enfriamiento, porque el temor pues los invade y desgraciadamente hacen más caso a ese ruido que a la palabra de Dios. Y por eso, desgraciadamente, el enemigo se aprovecha y se quedan subyugados, ¿verdad? Prefieren mejor pagar el tributo al enemigo que obedecer a Dios. Miren, nosotros podemos suponer que Ezequías pensó que como el reino del norte había sido recientemente conquistado y todas las ciudades fortificadas de Judá habían sido ya capturadas, pues él pensó que Dios había demostrado que no intervendría por Judá. Por tanto, Ezequías sintió que tenía que hacer algo por sí mismo, por él mismo. Mis amados, muchas ocasiones cuando el pecado está en nuestras vidas, pues eso nos lleva a no confiar en que Dios puede hacer por nosotros algo. Por eso nosotros debemos andar en rectitud. Mis amados, tal vez esta idea tomó mucha fuerza en la vida de Ezequías, en sus pensamientos, cuando recordó la perversidad de su propio padre Acaz y cuando consideró esto debido al pecado pasado que había, ¿verdad? Y él pensó que Judá merecía tal juicio y por eso pretendió mejor comprar al rey de Asiria, mostrándose, ¿verdad?, como mejor como un vasallo, rindiéndose ante ese rey, que declarar lo que Dios había dicho para el reino de la casa de Judá, mis amados. Entonces, dice la palabra de Dios que por tanto Ezequías tomó toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de Israel, la casa real, perdón. Y pues de esta manera, tristemente vemos cómo Ezequías esperaba que esta política, ¿verdad?, pondría a salvo a Judá, pero estaba muy equivocado. Su política que empleó en ese momento, sin la dirección de Dios, solo empobreció al reino de Judá y al templo de Dios, y pues esto provocó que el rey de Asiria, ¿verdad?, fuera más poderoso, con más economía, y se volviera más osado que nunca contra Judá. Y bueno, empieza una condición pues de estira y afloja y de cosas así, al grado de que ya del verso 17 al 20, pues se nos menciona cómo el séquito del rey de Asiria empieza a tener, ¿verdad?, conversaciones con el rey de Judá, con este Ezequías, pues para intentar convencerlo de que se rinda y manda al Rabsacés. Y bueno, vamos a ver quién es este hombre. Dice la palabra de Dios que después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsacés con un gran ejército desde Laquis, desde esa ciudad que les comento que era una ciudad muy importante que ya había conquistado el rey de Asiria, y venían contra Jerusalén. Bueno, entonces vamos a ver quién es el Rabsacés. Quiero decirles que en realidad esto no es un nombre personal, no es un nombre para una persona, más bien es un título que se le daba, ¿verdad?, a una persona allí en el reino de Asiria.
en ese pueblo. Este título pues describía al comandante de la campaña de ese ejército asirio, quien representaba propiamente al rey, y en este caso a Sennacherib, el rey de Asiria. Rabsacés es un título, como les comento, asirio, y posiblemente, ¿verdad? Originalmente se tomó de la posición del copero principal del rey, pero para este tiempo en particular, se lo nombró como un alto oficial en rango del estado o de la nación, el reino de Asiria, mis amados. Entonces, bueno, pues dice la palabra de Dios que acamparon junto al acueducto del estanque de arriba. Y bueno, se nos nombra también a 3 personajes que salieron a verlos, a Eliakim, a Sebna y a Joa. Bueno, el Rabsacés parecía estar en control total de toda la situación, pues él podía dirigirse, ¿verdad?, a la ciudad de Jerusalén y permanecer de pie en el crucial abastecimiento de agua. Por eso la palabra de Dios hace notorio que acampó junto al acueducto. Recuerden que ese acueducto o los acueductos pues normalmente abastecían de agua a la ciudad, y bueno, pues era el salvavidas propiamente en un ataque de sitio. Y cuando estaban allí en ese acueducto, pues obviamente estaban mandando pues una información de que si no se rendían, cerrarían el acueducto, y pues obviamente el sitio contra la ciudad de Jerusalén sería cruel. Acuérdense que cuando una ciudad se queda sin agua, pues la gente sufre, y sufre verdaderamente por la condición de que el agua es vital para todos nosotros. Entonces, mientras permanecía allí, pues 3 oficiales del reino de Ezequías vinieron a encontrarse con él para dialogar: Eliakim, Sebna y Joa. Bueno, este hombre, el Rabsacés, hace una pregunta muy especial. Dice: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? A mí honestamente me gustaría desear que Ezequías estuviera 100% confiado en Dios, y que esto pues fuera nada más una pregunta de burla, ¿verdad?, que Rabsacés estaba haciendo, como eh, eh, burlándose, pero que verdaderamente Ezequías estuviera confiado en Dios. Pero en vez de eso, mis amados hermanos, pues Ezequías había puesto su confianza en Egipto. Había hecho de alguna manera tratado de hacer una alianza con el reino de Egipto para defenderse de la condición del reino de Asiria. Y entonces el Rabsacés quería que perdiera esa confianza en esa alianza. Por eso la pregunta le está diciendo: tú te estás confiando en el reino de Egipto, ¿verdad? Sarcásticamente lo estaba haciendo, mis amados. Entonces, fíjense bien que en este sentido, pues el Rabsacés habló la verdad. Dios quería que Judá no tuviera ninguna confianza en Egipto, pero el Rabsacés no lo hacía para llevar a Judá a una confianza firme en Dios, quien podía y lo salvaría de los asirios. Lo hizo para desmoralizar por completo a Judá y llevarlos a la desesperación. De la misma manera, mis amados, quiero decirles que Satanás a menudo nos ataca igual, con frecuencia, ¿verdad? Muchas ocasiones dice la verdad, dice la palabra, la declara para nosotros y nos dice la realidad de lo que vivimos. Muchas ocasiones nos señala como pecadores porque lo estamos viviendo en esa condición. Pero Él nunca lo hace para llevarnos a volver nuestra fe, nuestra mirada a ese Dios vivo y verdadero. No lo hace como para que nosotros digamos: ay, sí, estoy pecando y y recuerdo que Jesús murió por mí como pecador, y que Jesús murió para perdonarme y liberarme, y que ahora vuelvo al camino de Dios y soy perdonado, soy limpio de ese
pecado, de esa maldad. No lo hace con ese objetivo Satanás. Verdaderamente Satanás lo hace, ¿verdad? Con la estrategia de desmoralizarnos, de llevarnos a la desesperación, de olvidar lo que Dios ha prometido para nosotros. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos dado a la tarea de escuchar más la voz del enemigo que a la voz de Dios? Entonces, mis amados, desde la perspectiva del incrédulo, bueno, en ese momento, ¿verdad? Porque honestamente no podemos catalogar a este rey eh, como incrédulo, a Ezequías como completamente incrédulo, porque él hizo lo mejor, hizo muchas cosas a favor del pueblo de Dios, llevándolos nuevamente a la adoración verdadera. Pero en ese momento él mostró incredulidad, falta de fe, como muchas veces a nosotros nos ha pasado. En los momentos cruciales de nuestra vida, de repente, no sabemos si verdaderamente Dios nos va a responder o no. Bueno, pues desde esa perspectiva, Sennacherib, el rey de Asiria, hizo una pregunta muy válida. ¿En qué confías que te has rebelado contra mí? Bueno, nuestra vida debe ser en gran medida un misterio. Nuestra paz debe sobrepasar el entendimiento y nuestros motivos deben estar ocultos. Las fuentes de nuestra provisión, mis amados, el motivo de nuestra confianza, las razones de nuestras acciones deben evadir ese tipo de escrutinio más penetrante de aquellos que están fuera del círculo de nuestra relación con Dios. Debemos estar preparados para ser criticados, porque nuestro comportamiento está determinado por hechos que el príncipe de este mundo no conoce, que Satanás no conoce. Recuerden que él solamente puede conocer y saber de lo que ya hicimos, no de lo que vamos a hacer. Satanás no puede penetrar nuestros pensamientos, eso solamente lo puede hacer Dios. Satanás no puede saber lo que tú y yo pensamos, pero sí sabe lo que tú y yo decimos, sabe lo que tú y yo hacemos. Entonces, de allí se agarra Satanás para embaucarnos, para tratar de desestabilizar nuestra fe. Y por eso nosotros tenemos que tener la palabra de Dios siempre en nuestra boca, no solo en nuestro corazón, mis amados, que es donde primero se tiene que albergar, ¿verdad? Y bueno, pues esto nos lleva a ver los argumentos desmoralizadores que el Rabsés declara contra el reino de Judá. Y dice, ahí del versículo 21 al 25, dice, aquí que confías en este báculo de caña cascada, o sea, en Egipto. Fíjense, extrañamente el Rabsacés podía ver la verdad de la debilidad de Egipto que muchos de los líderes de Judá no pudieron ver. Esta política de confiar en Egipto que Ezequías tomó, pues ciertamente sería un grave problema para Judá. Entonces, vemos aquí que pues desgraciadamente cuando no tenemos la dirección de Dios, muchas veces volteamos a ver a la persona menos indicada que nos pudiera ayudar, mis amados. Tenemos un problema y al primero que corremos es aquella persona que lejos de ayudarnos verdaderamente nos va a hundir más. ¿Cuántas veces has ido en busca de un comentario, de un apoyo, en vez de ir a Dios, vas con el compadre, con la comadre, con la vecina, con el amigo, con todo mundo, menos con Dios? Y luego, si por ahí el compadre o el vecino o de quien tú te apoyaste resulta ser que no está firme, que verdaderamente también está tan endeble como tú y te apoyas en él, pues viene a la destrucción de ambos, a la caída de ambos muchas veces, ¿verdad? Entonces le dice el Rabsacés, y si me dice, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, pues el Rabsacés anticipó la respuesta de los líderes de Judá, ¿verdad? Rabsacés dice, tú dices que no podemos confiar en Egipto. Está bien, no lo haremos, pero podemos confiar en Jehová nuestro Dios. Y entonces viene algo que de verdad
pues pega muy duro en la vida del pueblo de Judá. Dice, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías? Fíjense cómo el enemigo usa cualquier distracción, cualquier argumento, cualquier, ¿cómo se llama? Artimaña, pues para todavía desestabilizar más. El Rabsacés sabía que Ezequías había implementado amplias reformas en Judá, y estas reformas incluían la eliminación de los lugares altos, como les comenté. Sin embargo, fíjense bien cómo el enemigo tergiversa las cosas de tal manera que el razonamiento de Rabsacés acerca de las reformas de Ezequías, en realidad él pensó que habían degradado al Dios vivo y verdadero, por lo cual él argumenta delante del pueblo de Judá que no deberían esperar ayuda de Jehová, el Dios de Israel. De hecho, pues el Rabsacés les decía, miren a todos los lugares que solía haber donde las personas adoraban a Jehová, Dios de Israel, pero él no sabía que allí no se estaba adorando al verdadero Dios, que ahí se estaba adorando la idolatría. Dice, ahora desde que llegó Ezequías, solo hay un lugar, mas siempre es mejor, ¿verdad? Por lo que Jehová, Dios de Israel, debe estar bastante dolido con Ezequías. Eso es lo que les hizo saber y entender al pueblo judío, pues para simplemente desestabilizarlos y con esto pues llevarlos a la derrota. El enemigo de nuestras almas, mis amados, pues tiene una increíble manera de desalentar nuestra obediencia. Él alienta mucho a la desobediencia. Si Ezequías no era cuidadoso, este argumento de Rabsacés empezaría a tener sentido en la cabeza de los demás, cuando era solamente una realidad, una condición de una lógica demoníaca. Y muchas veces ustedes y yo nos damos el permiso de que la gente empiece a conjeturar en nuestra contra y compramos esa mentira, compramos esas conjeturas y nos desestabilizamos y venimos a la desobediencia. En vez de ponernos en nuestro lugar y decir simplemente, ¿sabes qué? Tú lo que estás diciendo es mentira. Aquí, ¿verdad? Lo que el pueblo de Dios debía haber visto era que Ezequías había destruido esos lugares de la adoración falsa, de la adoración a ídolos, y que esto traería bendición para el pueblo como lo había traído durante mucho tiempo. Entonces, fíjense bien cómo muchas ocasiones la malinterpretación teológica, ¿verdad?, mostrada por el comandante de campaña en este punto, pues aboga por la autenticidad del discurso, del cual muchos críticos han doblado una creación libre por el autor de la narrativa, del segundo libro de Reyes. Mis amados, nosotros tenemos que aprender a interpretar teológicamente bien las escrituras, para que de esa manera el enemigo no tome ventaja. Por eso estamos estudiando todo esto. Por eso el Señor nos permite tener en nuestras manos la revelación divina a través de su palabra. Y por eso Dios nos lleva con la luz del Espíritu Santo a comprender bien todo esto, para que no caigamos presas fáciles de nuestro enemigo. Le vamos a dejar hasta aquí, mis amados hermanos. El día de mañana vamos a continuar. Como les decía, este tema creo que es muy importante que lo vayamos desglosando poco a poquito, porque hay puntos esenciales que no debemos dejar pasar. Por algo Dios nos está permitiendo esto, porque seguramente el enemigo ha querido y querrá en cualquier momento tergiversar hasta la misma palabra de Dios, de los que estamos adquiriendo todo este conocimiento, para desestabilizarnos y traernos al fracaso. Pero en el nombre de Jesús, esto tiene que ser desechado de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Gracias por el favor de su atención y vamos a